muchas gracias porque ahora mismo somos Trending Topic nacional. Pero que no decaiga, que tenemos que mantenerlo. Claro. Bueno, pues vamos a pasar a la segunda sesión de hoy. La charla va a ser dada por Begoña Collar. Un aplauso para Begoña. Ella es ingeniera industrial por la Universidad Carlos III y trabaja en la parte de instrumentación y control para ITER, que ITER es el reactor experimental. Bueno, lo va a explicar ella mucho mejor, pero que nos va a dar la energía del futuro. Recientemente ha ganado un premio de la Sociedad Nuclear Española por su presentación titulada Arquitectura en el Sistema de Control y Seguridad de ITER. Así que bueno, ya sin más retrasos, pasamos a su charla. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Hola. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí acompañándonos esta tarde y muchas gracias a la organización de Pint of Science y a Jóvenes Nucleares por dejarme acompañaros con vosotros hoy. Dejadme que os robe 2 segunditos para presentaros a Jóvenes Nucleares, que son una comisión de la Sociedad Nuclear Española en la que jóvenes científicos, estudiantes y profesionales del sector nuclear se dedican a la divulgación científica dentro de este sector y bueno, pues gracias a ellos estamos esta tarde aquí. Tenemos a varios miembros de la organización, así que si queréis luego curiosear un poco con ellos, pues están por aquí. Dicho esto, me gustaría, por curiosidad, un poco preguntaros si el término ITER os dice algo. No sé si... Creo que estamos hablando del proyecto energético más ambicioso a día de hoy y no sé si se le ha dado la publicidad que debería, pero bueno. ITER significa el camino, en latín, y además es un acrónimo que responde a las siglas de International Thermonuclear Experimental Reactor. Se trata de un megaproyecto que ha conseguido que 35 países, organizados en 7 agencias domésticas, veis las 7 banderas, colaboren y aúnen sus fuerzas para demostrar algo muy importante, que es la viabilidad de la energía de fusión. Se trata de un proyecto experimental, es decir, esta central no va a ir conectada luego a la red eléctrica, pero pretende demostrar que todos los sistemas de la planta, de manera integrada, van a ser capaces de funcionar y de producir energía. Se trata de una energía libre de emisiones de carbono, que es muy importante, y que además pues, va a producir muchos megavatios de energía. Aquí os pongo un poquito las siglas. Esta central se está construyendo en Francia, al sur de Francia, en Cadarache, a unos 70 kilómetros de Marsella. Las planificaciones más favorables, optimistas, vamos a decir, hablan de 2025 como horizonte temporal para producir el primer plasma, que luego veremos qué es este primer plasma, pero bueno, es esa primera reacción que ya nos va a conseguir dar energía. Y un presupuesto estimado de 13.000 millones de euros. Una barbaridad, pero bueno, queremos que esto funcione. Como curiosidad os cuento que Barcelona alberga la sede de la agencia europea. Todas estas agencias banderitas que veíamos antes, Fusion for Energy es la agencia europea y está en Barcelona. Y os preguntaréis, ¿pero necesitamos invertir tantos miles de millones de euros en una nueva fuente de energía? Me temo que sí. Por un lado, fijaos un poco en las previsiones de aquí a 2040, esta es una gráfica de la Agencia Internacional de la Energía. Países como China o India en desarrollo, fijaos las proporciones de aumento de demanda energética de aquí a 2040. Es decir, necesitamos alternativas y alternativas sobre todo limpias. No estamos en la senda de cumplir con el Acuerdo de París. Aquí os enseño el icono, porque seguimos emitiendo mucho CO2. Coinciden un poco, fijaos los porcentajes. China emite casi el 30%, Europa y Estados Unidos somos igual de culpables y por eso tenemos que buscar alternativas. Y una alternativa limpia es la energía de fusión, libre de emisiones de carbono, como decíamos antes, y que, bueno, que puede favorecer a esta transición energética. Entonces, volvamos a ITER. ITER pretende demostrar esta viabilidad. Se pretenden conseguir 500 megavatios de energía
consumiendo 50. Es decir, vamos a obtener una ganancia neta de energía. Vamos a conseguir más megavatios de lo que nos cuesta conseguir esa reacción. Supongo que os estarán surgiendo muchas cosas. Hablamos de energía de fusión, pero ¿qué es esa fusión? Y es sencillo conseguirlo. ¿Qué combustibles necesitamos? Aquí hay muchas dudas, muchos retos tecnológicos que resolver. Pues bien, la energía de fusión es la que se produce en el Sol y en las estrellas. Parece muy sencillo, pero no lo es tanto. Se llama fusión porque hablamos de dos núcleos ligeros que se fusionan, que se unen. De esta reacción conseguimos una gran cantidad de energía y átomos de helio, que aparentemente es un gas más pesado que los átomos ligeros de los que partimos, pero que no es nocivo. Es decir, vamos a aprovecharnos de esta reacción que nos genera tanta energía. Aquí tenemos un poco el esquemita. ¿Qué dos átomos utilizamos? Utilizamos isótomos de hidrógeno. Isótomos no es más que son átomos del mismo elemento, pero tienen mismo número de protones, veis las esferitas verdes, y distinto número de neutrones. Estos dos átomos se fusionan y vemos el resultado de la reacción. ¿De dónde obtenemos el deuterio y el tritio? El deuterio está presente en el agua del mar. Es un combustible barato, repartido homogéneamente por el mundo y de sencilla extracción, digamos, de sencilla utilización. El tritio es un poquito más delicado. Es radiactivo, de baja radiactividad y su periodo de desintegración es muy pequeño. Lo obtenemos a partir del litio. El litio, el combustible primario, sí que está muy presente y muy extendido en el planeta. Y en esta planta, en ITER, vamos además a conseguir obtener ese tritio. Esta es otra de las ventajas que tiene la planta, y es que vamos a recubrir el reactor con un manto que tendrá litio, y gracias a esos neutrones que se liberan de la propia reacción vamos a conseguir tritio. Es decir, que aparentemente un combustible que no es tan abundante vamos a poder estar autogenerándolo en la planta, con lo cual parece que un problemilla, entre comillas, un poco solucionado. Os pongo por aquí más ventajas. El sistema es intrínsecamente seguro, y es que esta reacción no es una reacción en cadena. Si nosotros paráramos, cerráramos el suministro de combustible durante inmediatamente cerráramos el suministro de combustible, esta reacción se apagaría. Es una reacción que es muy exigente, requiere unas condiciones de temperatura, de presión, de cantidad de combustible, etcétera, tan exigente que es difícil obtenerla. Entonces, más difícil aún sería que esto derivara en una catástrofe, como podemos imaginarnos con otras tecnologías. Importantísimo, no produce gases de efecto invernadero. Decíamos antes, el helio no es nocivo, no genera ningún problema de contaminación, con lo cual tiene buena pinta, no sé qué os parece. Bien, ¿cómo conseguimos mantener esta reacción? Porque os hablaba os decía antes que tenemos que elevar la temperatura. Tenemos que elevar la temperatura a cientos de millones de grados. ¿Cómo se confina eso? Pensaréis, ¿qué material soporta una reacción a cientos de millones de grados? Pues bien, en este dispositivo, que ahora veremos de qué se trata, vamos a generar unos campos magnéticos. Disponemos de unos electroimanes que generan campos que rodean, digamos, a ese plasma. El plasma es ese estado de la materia que genera el combustible, que hemos dicho que al calentar la temperatura, ese combustible forma ese estado de la materia en el que las partículas están disociadas. Tendremos partículas positivas por un lado y partículas negativas por el otro. Es una especie de gas que, como os digo, recogeremos en ese dispositivo, en esa cámara que vemos en el centro de este dispositivo. De esta manera, estas altas temperaturas harán que las partículas choquen, que los átomos, por agitación térmica, choquen y se fusionen y consigamos esa reacción. Pues bien, hablábamos de este dispositivo con un nombre que viene del ruso y que parece un poco de ciencia ficción, pero no es más que cámara toroidal con bobinas magnéticas. Toroidal, cámara magnética. No es tan complicado. Entonces, en este dispositivo, como decíamos antes, es una cámara de vacío donde generamos y controlamos ese plasma. Confinamos y controlamos el plasma en su interior. Esas paredes son las que están recubiertas, os decía antes, de litio, y que gracias a los neutrones que se generan dentro de la cámara conseguiremos también generar el tritio que seguirá alimentando la reacción. Os presento una foto, esta foto es súper reciente, es de abril de este año. ¿Veis el edificio circular? Quedaos un poquito con la copia cuando salgan las noticias y veis una planta con un edificio así circular, pensad en ese tokamak, en ese reactor del que hablábamos antes, y ya os digo, esa es una foto de planta ahora mismo, del mes pasado. Decíamos, vamos a obtener una potencia de 500 megavatios. Vamos a demostrar que toda la planta funciona. Al final ya se han
desarrollado tokamaks más pequeñitos en otros países. En Reino Unido, por ejemplo, podemos hablar del JET, pero nunca de estas dimensiones. El de ITER tiene 24 metros de alto, 28 metros de diámetro, y al final, cuanto más volumen tengamos en la cámara, más posibilidades de que los átomos choquen y más posibilidades de tener reacciones dentro. Vamos a demostrar que podemos conseguir ese plasma. Os decía antes que la reacción es muy exigente, y vamos a conseguir que el plasma sea continuado, que lo tengamos durante un tiempo razonable de tiempo y podamos conseguir esa reacción y esa energía. Y por supuesto vamos a demostrar esa seguridad de la que hablábamos antes, que la reacción es intrínsecamente segura. No hay posibilidad de que la reacción se desarrolle en cadena como ocurre en otras tecnologías. Hago un pequeñito inciso, estamos hablando de fusión. Cuando oímos hablar de energía nuclear convencional, hablamos de fisión, también es una reacción nuclear, pero en ese caso los átomos se rompen, los núcleos de los átomos se rompen, y aquí hablamos de fusión, aquí estamos uniendo. Y además aquí no tenemos residuos radiactivos. Más cositas que me estoy dejando. España participa muy activamente en este proyecto. Grandes empresas como Ferrovial, IDOM o empresarios agrupados donde trabajo están trabajando muy activamente, han ganado muchos contratos de millones de euros, con lo cual creo que es un campo muy interesante para aquellos que estéis estudiando cosas parecidas y que os apetezca, porque realmente es un proyecto muy interesante. Su carácter internacional hace que sea, por un lado, difícil, pues ya os digo, hablamos de 35 países trabajando a una. Tenemos expertos allí en planta de todos los ámbitos que se os pueda ocurrir, pero realmente es un proyecto muy interesante. Y nada, eso es todo lo que quería contaros. Muchas gracias. Muchas gracias, Begoña. Bueno, pues es el momento de las preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Buenas tardes. ¿Cómo se alcanzan los millones de grados para que se desencadene la reacción nuclear? En un primer momento se utilizan microondas para calentar esos combustibles, pero luego la propia reacción es capaz de mantener esa temperatura. Por la energía que se libera en ese plasma, se es capaz de mantener esa temperatura. Perdona, sácame de un error. ¿El esqueleto no es más avanzado que el tokamak? ¿O es más avanzado? ¿O es parecido? Es parecido, es otra configuración para hablar de este confinamiento magnético del que hablamos, pero tiene otra configuración. El tokamak tiene forma de rosquilla, digamos, de toroide, y el tokamak tiene una forma más ondeada, pero es una tecnología similar. Es confinamiento magnético igual. La verdad es que ahí me pillas toda la historia, pero sé que hay varios aceleradores también en investigación y en funcionamiento. ¿Te puedes acercar un poquito, por favor? Es que no llega el cable. Hola, Hola, sí. Hablabas de millones de grados. ¿Cómo se extrae energía de ahí sin chamuscar? Interesante, hay cositas que me he dejado por el camino. Primero, no nos chamuscamos porque ese campo magnético confina ese plasma a esos millones de grados. Es verdad que hay muchos estudios, se está investigando cuáles son los materiales de esa cámara que recubre el plasma para poder aguantar las temperaturas que aún así se manejan. Pero el campo magnético hace de aislante de esas altísimas temperaturas. Por otro lado, ese calor que se absorbe en el reactor, al final lo que se hace es calentar agua, generar vapor y como en cualquier otro tipo de central, ya mediante turbinas y generadores eléctricos, producimos energía. Al final es aprovechar ese calor. Una cosilla, se comenta mucho que la fusión nuclear siempre está a 50 años de distancia, ¿no? Entonces, ¿cuál es un calendario realista de cara al ITER? O sea, se supone que va a empezar a operar cuando en 2024, cuando ya empieza a funcionar, ¿cuáles son las previsiones? ¿Existen previsiones para empezar? ¿Cuándo puede empezar a funcionar? ¿Qué resultados se esperan? ¿Qué pruebas? ¿Qué? Te cuento. En 2025 se habla de la primera reacción del primer plasma, la obtención de ese primer plasma para generar energía. Este es un proyecto, esta es una primera fase del proyecto, digamos, para la obtención de la energía de fusión. Después de ITER hablamos de demo, que será
aprovechando el aprendizaje obtenido gracias a ITER, gracias a las investigaciones y la construcción de la propia planta de ITER, se construirá DEMO. Además, destaco, en paralelo hay muchos proyectos que están surgiendo para investigar el tema de materiales que hablábamos antes. No sé si habéis oído hablar de DONES, es un proyecto que puede que se construya en Granada y que también se investiga sobre los materiales. O sea, quiero deciros con esto que efectivamente el horizonte temporal está un poco, no en el aire, porque hablamos de 2025 seguro, a nivel primer plasma, 2040 se habla para DEMO y ya produciendo 2 gigavatios. Aquí hablábamos de 500 megas, 2 gigavatios para DEMO en 2040. ¿Se espera que ITER pueda decir algo acerca de la fusión fría? No te sé decir. Vale, yo le quería preguntar, has dicho que no va a generar residuos radiactivos, pero ¿hasta qué punto se puede generar radiación inducida en los materiales y hasta qué punto los materiales pueden ser resistentes a esa radiación inducida? Bueno, creo que este es un frente de investigación muy abierto todavía. Es verdad que hablábamos que el tritio tiene baja o media radiactividad y se desintegra rápido. Hablamos de residuos, no es totalmente limpia la energía, por supuesto, pero hablamos de en torno a 50-100 años para deshacernos de sus residuos. Creo que son cifras razonables. Comparado con la fusión nuclear, hablamos de otras cientos de miles de años, otras cifras. Por aquí arriba. ¿Tienes que aceptar? El mayor riesgo del sistema, ¿cuál puede explotar? El mayor riesgo del sistema ITER, ¿cuál es? A nivel catástrofe no te sé decir, porque como os decía, la reacción se apagaría. No seríamos capaces de hacer una reacción que hiciera una catástrofe que el reactor explotara. A mucho cargamos la inversión en todo lo que ya se está instalando en planta, que son muchos millones de euros. Vale, bien, gracias. ¿Alguna pregunta más? Andrés, tiene una pregunta. Has mencionado que el tritio se saca del litio y a mí me preocupa un poco la competencia que hay entre la fusión y el litio que se utiliza para las baterías. Prácticamente todos los móviles llevan baterías de litio, ¿no? ¿Hay suficiente litio para todo? El litio está presente en el agua del mar, en el agua de los lagos, con lo cual entiendo que no debería ser un problema. Además, es un punto a favor, creo, también del tema de los combustibles de tipo reacciones, es que al estar tan repartida homogéneamente por el mundo, se pueden evitar también muchas veces conflictos que vienen derivados de fuentes de energía que solo están localizadas en ciertos países, con lo cual creo que esto, tanto para el litio como para el deuterio, es un punto a favor. ¿Qué potencial, o el helio 3 tendría algún potencial uso? ¿Se plantea algún uso comercial industrial? Yo creo que no, hasta donde... El helio 3 es carísimo. No, ya, pero es verdad que esto se plantea mucho más a nivel de cara a futuro, ¿no? De cara a, yo que sé, industria espacial. En la Luna se dice mucho que el viento solar deposita mucho helio 3. ¿Habría como tal algún potencial técnicamente, desde un punto de vista técnico, habría algún potencial de uso como tal? No lo sé, yo creo que la investigación se está centrando porque parte del concepto de ITER yo creo que es buscar una energía que sea, o sea, a nivel comercial, el desarrollo de una planta a nivel comercial, que realmente luego pueda ser fácilmente reproducible. Entonces, entrar en combustibles quizá tan caros o tan exclusivos, pues creo que no forma parte de ese concepto, no porque técnicamente no sé si se podría conseguir. Yo me pongo un poco catastrófica otra vez sin tener ni idea, pero las bombas atómicas eran bombas de fusión. Entonces, ¿qué es lo que diferencia una bomba? O sea, ¿por qué no se puede descontrolar la reacción en ITER y sin embargo existen bombas de fusión? ¿Qué es lo que hace que no podamos tener que no explote como una bomba de fusión ITER? Hasta donde yo entiendo, las bombas nucleares se fundamentan en las reacciones de fisión. Las bombas de Nagasaki podríamos hablar de una combinación fisión, fusión, fisión. Pues esa combinación, por supuesto, con la fisión existe. Como al final fuente de energía, combinar con esa reacción de fisión que sí que puede ser descontrolada. Si nos centramos en la fusión, no. Sí, quería preguntar también cómo ha afectado la crisis mundial a este proyecto, dado que es un proyecto de larga duración, y cómo de susceptible es pensando a futuro, a futuras crisis, o dado que estamos hablando ya manejando fechas de 2040 y demás.
pues se ha visto afectado y mucho, sobre todo a nivel planificación. Primero por la complejidad que tiene en sí, por lo que os decía, del número de países involucrados, el número de factores en juego, y por otro lado, por supuesto, la crisis económica ha hecho que se invierta menos dinero y que se haya dilatado un poco el proyecto. Incluso desde que yo empecé a trabajar, hablábamos del First Plasma en 2019 y ya estamos hablando de 2025, o sea, el impacto es claro, pero bueno, yo creo que se sigue viendo el impacto de este proyecto. Tengo otra pregunta. Yo creo que uno de los obstáculos mayores era también en lograr el confinamiento, ¿verdad? ¿Nos puedes hablar un poco de ese problema técnico? Porque, vale, dices, con campos magnéticos lo confinamos, pero es muy difícil, ¿verdad? Si lo puedes explicar un poquito en más detalle. Es difícil porque al final, primero es difícil conseguir el plasma, conseguir esa reacción, pero además los electroimanes que tienen que generar ese campo, inducir una corriente, o sea, lo que se hace es aprovechar que el plasma tiene partículas divididas, partículas positivas y negativas, para inducir una corriente que circule y genere los campos magnéticos. O sea, creo que es algo que, sobre todo a nivel de estas dimensiones, no se ha probado nunca. Ese es quizá uno de los retos que tiene este proyecto, que al final se está siendo los primeros en todo lo que se está probando, con lo cual... Va a ser un poco como la carrera espacial, ¿no? Va a salir más cosas de la propia carrera que de a lo mejor el reactor en sí mismo, ¿no? Yo solo como comentario, porque has hablado de la carrera espacial, antes de bombas nucleares, está el proyecto Manhattan, proyecto del primer hombre en la Luna, fue una inversión millonaria. Pues luego, si se comparan las dos inversiones, el del proyecto Manhattan con el dinero de ahora, es muchísimo más que ITER. Realmente, si se hiciera un 20% de esa inversión, tendríamos el ITER en muchísimo menos tiempo. Realmente, es decir, que al final es un problema de inversión que a lo mejor no interesa todavía, porque todavía hay otros recursos que gastar. Bueno, pues si no hay más preguntas, vamos a hacerle entrega a Begoña de... el libro de la Fundación Telefónica y tu diploma para ver así.